Buen día a todos. Retomamos nuestras reuniones virtuales. ¿Sí? Recordemos que en nuestro último tema estábamos hablando sobre sistemas con la propiedad de homogeneidad. En general era de linealidad, pero un sistema es lineal si cumple la propiedad de homogeneidad y superposición. Decíamos que un sistema es homogéneo si nos va a dar el mismo resultado al amplificar o atenuar la entrada o amplificar o atenuar la salida, ¿no? Entonces nosotros podemos multiplicar por constante. Espero no haya problemas para entender ese concepto. Veamos unos ejemplos donde escalar la entrada o la salida es una aproximación. Muchos sistemas se comportan de forma homogénea en un cierto intervalo y generalmente así trabajamos los sistemas, ¿no? Por su facilidad y por su naturaleza, a veces de funcionalidad, funcionan muy bien en una región donde se comportan en forma homogénea, ¿no? Fuera de esa región, pues ya algunos sistemas dejan de funcionar como tal. Bien, vamos a ver esta propiedad de superposición. Es una propiedad que ustedes han empleado en circuitos eléctricos. Cuando tienen diversas fuentes en un circuito, se hace más fácil analizar considerando una sola fuente. Entonces, lo que hacemos es eliminar todas las fuentes exceptuando una y resolver para ese circuito lo que se pida, ya sea corriente o tensión en algún elemento, en alguna rama. Y repetir el cálculo para otra fuente, eliminando las demás y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar todas las fuentes. Entonces, los resultados parciales que tenemos los sumamos y vamos a tener el resultado total. Entonces, nosotros, si tenemos muchas fuentes o muchas señales, en este caso de entrada, una fuente salida Y1, tenemos otra señal de entrada U2, vamos a tener una señal de salida 2. Entonces decimos que si ahora nuestra señal de entrada es la suma de las dos, entonces la salida se espera que sea, ¿sí?, la salida, lo voy a poner de esta manera. Si nuestra entrada ahora es la suma de las señales previas, U1, U2, entonces nuestra salida va a ser Y3 y se espera que si es lineal, que si cumple la propiedad de superposición, esta salida Y3 sea la suma de Y1 más Y2. Un ejemplo muy sencillo es que está definido por la ganancia de la entrada y
la suma de una constante. Vamos a ponerle aquí 1. ¿Sí? Este sistema, algo equivalente a lo que veíamos con homogeneidad, no va a cumplir la propiedad de superposición. Esto lo vemos fácilmente si nosotros proponemos una entrada U1, la salida obviamente es Y1, y en este caso es 2 veces U1 más 1. Si nuestra entrada es U2, nuestra salida es Y2, 2 veces U2 más 1. Si nuestra entrada ahora es la suma de las dos previas, o sea, U1 más U2, entonces Y3, sí, en este caso vamos a hacerlo paso por paso, es 2 veces U3 más 1. ¿Pero quién es U3? Pues la suma, 2 a 1 más U2, y aquí tenemos más 1. Sí, este es nuestro resultado, pero tenemos que ver si Y3 es igual, y esto lo pongo como pregunta, es igual a la suma de Y1 más Y2, que son las respuestas individuales que obtuvimos al aplicar cada una de las entradas. En este caso, Y1 más Y2 nos va a dar 2 veces U1 más 1 más 2 veces U2 más 1. Agrupamos, ¿sí? Tenemos 2 que multiplica a las entradas, factorizamos el 2 y nos va a quedar una suma 1 más 1 igual a 2. Debido a este término constante, tenemos una diferencia. Entonces no es equivalente, ¿sí? Que nosotros hagamos la suma de las entradas, que es lo que tenemos aquí, no es equivalente a la suma de las salidas. ¿Sí? Vamos a obtener diferentes resultados, porque este sistema es no lineal. Esto se debe al término independiente que tenemos en la definición del sistema. Tenemos un 1. Cuando nosotros graficamos, tenemos una línea recta que está fuera del origen. Debido a esto, se rompe la propiedad de linealidad. A pesar que tenemos una línea recta, no tiene una propiedad de linealidad, en este caso la de superposición, ni la de homogeneidad. Entonces, aunque sea que algo que a simple vista es lineal porque está descrito como una línea recta, pues no cumple esa propiedad. ¿Todo por qué no pasa? Por el origen. Bien, los términos constantes que aparecen en una definición van a romper la propiedad de, en este caso, de superposición. Y así podemos tener otros sistemas, como habíamos visto, donde tengamos funciones trascendentales como un seno. ¿Sí? Vamos a poner este sistema también estático. No tenemos derivadas. Entonces tenemos
algo tan sencillo como quiere t igual al seno de u de t. Este sistema, vamos a ver si cumple la propiedad de superposición. Proponemos una entrada 1. Ya no voy a poner el dominio, o sea, no voy a poner la dependencia con respecto de t. Tenemos como salida y1, seno de 1. Si tenemos entrada u2, obviamente la salida es y2, seno de u2. Si ahora nuestra entrada es la suma de las dos anteriores, la salida en este caso es y3, entonces sería seno de 1 más u2. Nuestra entrada, ¿sí?, se le aplica el seno. ¿Quién es nuestra entrada? 1 más u2. Y lo que tenemos aquí, tenemos que preguntarnos si esto es igual a la suma de y1 más y2. Y vemos que en este caso es seno de 1 más seno de u2. Y por cualquier identidad que ustedes quieran, no podemos concluir que estos sean iguales. Esto no se cumple, entonces son diferentes. Lo que tenemos a la izquierda, el seno de la suma, seno de 1 más u2, es diferente a la suma de seno de 1 más seno de u2. ¿Sí? No hay equivalencia, por lo tanto este sistema es no lineal porque no cumple la propiedad de superposición. Bien, vamos a pasar a un ejercicio de aplicación donde tengamos este sistema aquí yo creo que vale la pena aclararlo, nota. Un sistema es lineal si cumple la propiedad de superposición y homogeneidad. Con uno que no cumpla, con eso decimos que es no lineal. Muchas veces en algunos libros van a encontrar que la propiedad de linealidad se expresa de la siguiente manera, como una suma ponderada. En lugar de tener u1 más u2, utilizamos constantes K1, K2. Entonces aquí implícitamente tenemos homogeneidad porque estamos multiplicando por una constante. Si cumple la propiedad de linealidad, entonces se cumple que esto es igual a K1 por Y1 más K2 por Y2. ¿Sí? Siempre y cuando sea lineal se va a cumplir esto. Y es algo que yo les mencionaba. Cuando nosotros resolvemos un circuito eléctrico que tiene diferentes fuentes, primero analizamos para una fuente y obtenemos una salida. Analizamos para otra fuente, eliminamos todas las demás y obtenemos una salida Y2. Si en nuestro circuito aparecen todas las fuentes, entonces la salida, ¿a qué va a ser igual? Pues a la suma de todas las respuestas individuales. Esto siempre va a suceder para circuitos eléctricos que se comportan en forma lineal. Los que ven ustedes en teoría, pues generalmente así son, ¿no? Obviamente, un circuito es eléctrico si nosotros trabajamos dentro de las restricciones de cada uno de los elementos.
Como saben ustedes, los capacitores tienen limitaciones y aparecen grabadas. Fuera de esas limitaciones, podemos decir que el sistema o el elemento, en este caso capacitor, ya no se comporta en forma ideal, y entonces pierde la propiedad de linealidad. Estamos hablando de la tensión principalmente. Si trabajamos fuera de esa tensión, se va a dañar y ya no va a funcionar como un capacitor. En un resistor, si su temperatura aumenta demasiado, ya no se va a comportar siguiendo la ley de Ohm. Entonces pierde su linealidad. Es muy importante que los circuitos funcionen a una cierta temperatura para que podamos decir que son sistemas lineales. Y además, el envejecimiento afecta su linealidad. Ya circuitos muy viejos que se diseñaron y se han estado usando desde hace tiempo y ya pierden esta propiedad de linealidad, se degradan. ¿Sí? Bien. Consideremos el sistema que ya hemos analizado. El sistema lineal de primer orden, descrito en forma canónica, donde tenemos, aquí estoy poniéndolo mal, que es más, K sigma, T, condiciones iniciales igual a 0, esto es bien importante. Sí, este sistema es lineal. ¿Sí? Nosotros podemos dar diferentes entradas U1 y vamos a obtener una salida Y1. Esto sucede porque aquí en nuestra estructura de la ecuación diferencial no aparece alguna potencia. Por ejemplo, aquí tuviéramos un y cuadrada, este sistema sería no lineal. Si aquí tuviéramos, por ejemplo, también u cuadrada, también este sistema sería no lineal. Operaciones como potencias rompen la linealidad. Sí, productos cruzados de variables también rompen la linealidad. Si nosotros tuviéramos aquí por y de t, por ejemplo, este sistema es no lineal. Es fácil observar la linealidad si no aparecen potencias en nuestras variables dependientes. Nuestra variable independiente, acuérdense que es el tiempo. Entonces aquí aparecen potencia en y de t y y punto. Y tampoco aparecen funciones trascendentales como senos, cosenos, logaritmos. Sí, ese tipo de funciones no aparecen en esta ecuación. Y algo importante, que no aparecen productos cruzados entre nuestras señales. Sí, obviamente tampoco en UDT, ¿no? No aparecen potencias en YDT, UDT, ni productos cruzados. Bien. Hay otra propiedad importante, sí, que estábamos viendo en nuestra clasificación. Habíamos visto sistema dinámico, estático, sistema lineal, no lineal. Entonces, dentro de nuestra clasificación, tendríamos sistema variante en el tiempo,
y su contraparte, sistema invariante. Acuérdense que nuestras dos previas son sistema estático, sistema dinámico. Y sería lineal, no lineal. Rápidamente, lo que quiere decir que un sistema sea variante o invariante en el tiempo se refiere a que si la respuesta cambia, la respuesta del sistema, si la entrada sufre una traslación en el tiempo, principalmente un atraso. En sistemas físicos no podemos hablar de adelanto. ¿Sí? Es físicamente imposible adelantar señales. Teóricamente lo podemos hacer, pero físicamente no podemos adelantar el tiempo. Siempre podríamos atrasar, siempre podemos postergar una señal, pero adelantarla, el funcionamiento de un sistema como tal físicamente no lo podemos adelantar, sí lo podríamos atrasar. ¿Sí? Entonces aquí se habla mucho de atraso. Decimos que un sistema es invariante en el tiempo si tenemos un sistema que le agregamos un atraso a la entrada. Vamos a poner, yo creo que vamos a utilizar la otra notación mejor, es más entendible. Tenemos un sistema que tiene una entrada UDT y YDT. Entonces, si la entrada UDT sufre un atraso, entonces vamos a tener UDT menos T0. Entonces, nuestra salida va a ser YDT. Si ahora a nuestro sistema aplicamos si a nuestro sistema le aplicamos la entrada UDT, vamos a tener como salida YDT. Si a esta salida le aplicamos un atraso, entonces tendríamos aquí YDT menos T0. Esta salida que tenemos aquí es la que se obtiene cuando nosotros atrasamos la entrada. Entonces aquí si quieren le vamos a poner YD. Se delayed, del inglés delayed, o ponemos ya, sí, pero vamos a dejar YD. Entonces aquí tendríamos una salida debido a una entrada atrasada. Decimos que el sistema es invariante si estas dos son iguales. Si hay una igualdad, si es equivalente a atrasar la entrada o la salida, el sistema es invariante. No le va a afectar el tiempo, va a dar el mismo resultado. Entonces un sistema es invariante si da como resultado ya sea atrasar la entrada o atrasar la salida. Aquí tenemos una igualdad. ¿Sí? Tal vez si lo ponemos así en bloquecitos, tenemos aquí el sistema. Y aquí tenemos entrada atrasada. Vamos a poner aquí un atraso. Sí. Aquí tenemos el sistema. Y ahora en la salida vamos a poner la atraso. Y el sistema es invariante
si estas dos salidas son iguales. No importa dónde se haga el atraso, ya sea en la entrada o en la salida. Muy similar a lo que veíamos con homogeneidad. Nosotros multiplicábamos por una constante a la entrada o a la salida y nos daba el mismo resultado. Algo similar con la invariancia en el tiempo. Podemos atrasar la entrada y es equivalente a atrasar la salida. ¿Sí? Entonces es indistinto matemáticamente donde hagamos el atraso. Nos va a dar el mismo resultado. De una ecuación diferencial, nosotros podemos identificar si es invariante en el tiempo, si aparece en forma explícita el tiempo. Sí. En una ecuación diferencial, vamos a poner ordinaria, es variante, invariante si quieren, es invariante en el tiempo si no aparece en forma explícita el tiempo. Por ejemplo, si tuviéramos y punto de t, aquí aparece en forma implícita, aparece como argumento. Tendríamos y de t igual a 0. Si aquí tuviéramos el tiempo multiplicando, aparece aquí el tiempo en forma explícita, entonces esta ecuación diferencial es variante en el tiempo. El coeficiente que pondera a y va cambiando, tiene un diferente valor. Y si nosotros atrasamos si hacemos una operación de atraso, este coeficiente va a cambiar y no va a evolucionar de la misma manera que el tiempo que tenemos aquí. Entonces, aquí lo que vamos a pedir es que no aparezca el tiempo en forma explícita. Retomando nuestra ecuación, nuestro sistema de primer orden, en su forma canónica decimos que este es lineal e invariante en el tiempo. Decimos que es L, T, I. ¿Sí? L de linear time invariant. Sí, es invariante en el tiempo. Así lo van a encontrar en muchos textos, aunque estén en español. Es LTI. ¿Sí? Por todo lo que habíamos mencionado. ¿Sí? Esto nos permite resolver más fácilmente esta ecuación diferencial aprovechando ciertos resultados. Por ejemplo, si la entrada es un escalón, ya sabemos quién es la salida. Y de t, para este sistema de primer orden, ya encontramos cuánto vale esa salida para una entrada escalón de amplitud. Es a k sigma, que multiplica a 1 menos una exponencial. Todo por el escalón. ¿Sí?
Gráficamente, nuestra entrada es un escalón, ¿sí? La amplitud. Nuestra salida, pues es la exponencial creciente. Aquí comenzamos en 0 y tenemos exponencial. Obviamente, la salida en estado estacionario es acá sigma. Ahora, si esta entrada sufre un atraso, nosotros ya sabemos quién va a ser la salida. Si aquí hacemos que la salida ya no tenga un cambio, o sea, la discontinuidad no esté en 0, sino ahora en T0, un instante cualquiera, T0, ¿quién va a ser nuestra salida? Pues, si retrasamos la salida, es equivalente a atrasar, perdón, si atrasamos la entrada, es equivalente a atrasar la salida. Entonces, es lo que nos dice aquí. Si la entrada sufre un atraso, es equivalente a que la salida sufre el atraso. Vamos a obtener el mismo resultado. No importa dónde sea el atraso, va a ser igual. Entonces, la entrada sufre un atraso, la salida también va a sufrir un atraso. Y tendremos esto. Ahora hay que escribir la ecuación de la salida atrasada. Y es muy fácil. ¿Qué escribiríamos? Pues ya sabemos que donde veamos t, vamos a escribir la resta, que es lo que tenemos aquí. Hacemos cambio de variable. Donde veamos t, pues sustituimos por la resta. Si la señal de entrada sufre un atraso, es equivalente a que la salida sufre el atraso. Entonces, nosotros tenemos una entrada atrasada, la salida también se va a atrasar. Y en este caso tendríamos acá sigma, que multiplica 1 menos el exponencial, y utilizo paréntesis, t menos t0 sobre tau por el escalón. Pero si escribo esto, está mal. ¿En qué está mal? El escalón también se debió de haber atrasado, ¿no, profe? Así es. Sí, también el escalón. Donde veamos t, sustituimos, sí, gracias, Ricardo. Y donde veamos t, sustituimos por la resta. Entonces también tenemos que atrasar el escalón. Si no lo hacemos, gráficamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos la exponencial y al multiplicarlo por escalón, eliminamos todo lo que está en tiempo negativo. O sea, esta porción, ¿sí? Bueno, por acá seguiría. Esta porción la eliminaríamos porque tenemos el escalón, entonces nos quedaría algo como esto. No, perdón, aquí. Quedaría algo como esto. Lo que obviamente está mal. Esta porción no debe de existir. El error es que el escalón no se atrasó.
solamente eliminamos lo que está de tiempo negativo, pero es necesario eliminar todo lo que está atrás de T0. Para eso, pues eliminamos, atrasamos también el escalón. Bien. Es fácil obtener la respuesta del sistema para ese tipo de entrada, para un pulso de amplitud A que está definido entre 0 y T0. ¿Sí? Con todo lo que hemos visto, fácilmente nosotros podríamos obtener la respuesta. Esta nueva entrada la podríamos ver como una entrada U3. ¿Sí? Nuestra primera entrada era el escalón de amplitud A que inicia en 0. Nuestra entrada U2 es el escalón atrasado. Ahora tenemos una entrada tipo pulso. Esta entrada tipo pulso nosotros la podemos ver como una combinación de la entrada U1, U2. Entonces tendríamos U3 es igual a U2, no, perdón, a 1 menos U2. Esta señal que tengo aquí, este pulso, es la resta de las dos señales previas. Fácilmente puedo determinar yo la respuesta del sistema. Permítame 30 segundos. ¿Qué tal? ¿Tiene clase? Sí. Está muriendo la batería. Si esta señal pulso vemos que se construye o se obtiene a partir de la suma de dos señales, bueno, la resta de dos señales, entonces la salida, ¿quién va a ser? Pues podemos aprovechar la propiedad de linealidad, donde si una señal U3 es la suma de dos señales, entonces ¿quién es Y de 3? Pues la suma, en este caso la resta, de las salidas individuales. Que es lo que tenemos aquí cuando definimos superposición. Un sistema es lineal si la salida es la suma de las respuestas individuales. Tenemos Y1, Y2. Entonces, ¿quién es la respuesta total? Pues la suma de las respuestas. Y es lo que hacemos en los circuitos eléctricos. Calculamos para una de las fuentes, eliminando todas las demás, y al obtener las respuestas parciales y queremos obtener ya la total, pues simplemente hacemos la suma. Sí, eso lo vemos algo muy natural. Bien, algo similar podemos hacer para este sistema. Entonces la salida, ¿quién va a ser? Gráficamente
sería la resta de esas dos señales y tendríamos sube, y al hacer la resta, esto va a bajar. ¿Sí? Tienen la misma amplitud, entonces al hacer la resta, ¿sí? Aproximadamente pues, se van a hacer cero, o se va a aproximar a cero. Entonces, lo que vamos a obtener sería ese tipo de respuesta. Adelante de 5 constantes de tiempo, podemos decir que este alcanzó el valor en estado estacionario y esa también tenemos valor en estado estacionario, entonces casi son aproximadamente iguales, y entonces el resultado va a ser cero. Y tendríamos esta respuesta. Matemáticamente, pues es muy fácil. Gráficamente no hay problema, ¿no? Matemáticamente, en forma analítica, simplemente es la suma de las respuestas individuales. Y esto será. Esto por la propiedad de linealidad, sin ningún problema. Se aprovechó un resultado que teníamos previamente, la respuesta a un escalón, y que era esta forma exponencial. Si atrasamos la entrada, pues tenemos la exponencial atrasada. Si tenemos una señal tipo pulso, pues es la combinación, es la resta de las dos señales previas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa si nuestra entrada cambia? No necesariamente es escalón. Si fuera, por ejemplo, una rampa, pues tendríamos que resolver la ecuación diferencial. Si fuera una senoidal, tendríamos que resolver la ecuación diferencial, y así, para cada tipo de entrada, tendríamos que estar resolviendo la ecuación diferencial. La más sencilla, obviamente, es cuando tenemos un escalón. Entonces, aquí hay que recordar cómo resolveríamos esta ecuación diferencial. Afortunadamente, tenemos la solución general para resolver esta ecuación diferencial. El problema se dificulta para ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces hay que aplicar nuestras técnicas que vimos en ecuaciones diferenciales. Hay otra técnica que tal vez algunos no hayan visto, que permite encontrar la respuesta de los sistemas solamente resolviendo una sola vez la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso se conoce como superposición. ¿Sí? Vamos a encontrar la respuesta de sistemas usando superposición. Perdón, convolución. Aquí equivocándome. Usando convolución. No, superposición, no. Convolución. Es una operación matemática que ya ustedes han visto. Y lo hicieron en una tarea, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se aplica esa operación matemática para encontrar la respuesta de sistemas. Y nos va a facilitar la solución de las ecuaciones diferenciales, porque no tenemos que estar resolviendo constantemente la ecuación diferencial. Si cambia nuestra entrada, tendríamos que estar resolviendo la ecuación diferencial. Con convolución, una sola vez la resolvemos. El único problema, pues, es que tenemos que hacer la propiedad de convolución. Bueno, tenemos que hacer la operación de convolución. Eso sería el único inconveniente, pero son integrales que a veces son muy sencillas de resolver, ¿no? No importando
el orden del sistema. Solamente hay que encontrar la solución de esa ecuación diferencial una sola vez. Bien, vamos a tener la siguiente problemática para un sistema cuya entrada es U de t, nuestra salida es y de t. ¿Sí? Esta entrada puede tener cualquier forma, no necesariamente un escalón. Vamos a suponer que la entrada tiene este comportamiento. Este es U de t. Sí, entonces aquí lo que nos interesa es encontrar y de t. Nuestra entrada puede ser cualquier cosa. La estamos proponiendo con una forma arbitraria. Bien. Esta entrada es relativamente compleja. Vamos a simplificarla. Vamos a representarla de una manera más sencilla. ¿Sí? Para esto vamos a aproximar U de t por pulsos, por segmentos de nuestra señal. A ver, permítame 30 segundos. Bien, entonces decíamos que esta señal la vamos a aproximar por una serie de pulsos. Tenemos aquí, o de segmentos, así como cuando definimos la integral. Esta señal la vamos a aproximar por una serie de pulsos. Para esto discretizamos nuestro tiempo. Vamos a utilizar una discretización uniforme, de tal manera que aquí vamos a tener delta t, que vamos a tener delta t. Entonces, esta señal U de t la aproximamos por valores constantes que duran una discretización delta t. Vamos a tener un valor constante, otro valor constante y así. Valor constante, valor constante. Voy a redibujarlo para que quede más claro. La forma de la señal. Entonces aproximo esta señal por segmentos o valores constantes en un cierto intervalo. Es una aproximación. Esta aproximación va a estar dada, sí, estos valores constantes van a estar dados durante un intervalo que vamos a conocer como delta t, que es una discretización de nuestro tiempo. Bien, estos valores constantes que tenemos aquí los podemos ver como pulsos. Por ejemplo, el primero sería un pulso.
que tiene una duración delta t y una altura que va a depender de nuestra señal de entrada, U de t. En este caso, como es el primero, ese será U0. Obviamente, por ejemplo, si aquí tendríamos, vamos a suponer que aquí tenemos otros más, aquí tenemos esos instantes y nos interesa este otro. Por aquí lo tendríamos, por aquí abajo. Y será un pulso que está definido según esto. Y este es 0, 1, 2, 3, 4. Este sería 4 delta t. Y termina en 5 delta t. ¿Qué altura tiene? Ricardo, ¿qué altura tiene? Pues sería la altura de cuando el tiempo vale, bueno, Sí, 4, sí. 4 delta t. Sí, cuando está evaluado en la entrada, está evaluada en 4 delta t. ¿Sí? O sea, si el tiempo vale 4 delta t, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner U, va a ser 4 delta t. Entonces, esa es nuestra altura. Bien. ¿Cómo lo podríamos? Esto es gráficamente. Analíticamente, ¿quién va a ser? Este pulso es la resta, lo podremos ver de esta manera, la resta de dos escalones, uno que está en el origen, el primero, menos un escalón que está trazado, delta t. Esta resta de escalones nos da un pulso de altura 1. Lo multiplicamos por U0 y ya tenemos la altura deseada. Algo similar con este. Está dada por la resta de dos escalones. Uno que está atrasado, 4 delta t, menos otro que está atrasado, 5 delta t. Si lo dejamos así, va a tener una altura de 1. Entonces Habría que multiplicarlo, ¿no? sí, exactamente, lo multiplicamos por nuestra entrada valuada en 4 delta t. Y así para cada segmento que tenemos aquí, lo expresamos como la resta de dos escalones con un cierto atraso. Multiplicado por el valor de la salida en el instante adecuado, ¿no? Bien, esto notacionalmente nos va a dificultar nuestras expresiones. Es común expresar estas restas de escalones como un pulso. Vamos a utilizar esa notación. Un pulso sí, en este caso con duración delta t, lo vamos a poner de esta manera, y en este caso inicia en el origen. Para este pulso que tenemos aquí, ya no vamos a utilizar los escalones, vamos a utilizar nuestra notación, nuestro pulso delta t. Pero este pulso que tenemos aquí se encontraría en el origen. ¿Qué tenemos que hacer? Atrasarlo. 4 delta t.
y lo multiplicamos por la entrada evaluada en 4 delta t. Esta resta de escalones lo cambiamos por esta notación. El pulso de duración delta t, por definición, va a ser la resta del escalón unitario, está en el origen, menos otro escalón que está trazado delta t, de tal manera que tenemos una duración delta t. ¿Sí? Altura 1. Duración entre 0 y delta t. Ese es nuestro pulso. No es el unitario, como el que conocemos, porque el unitario está definido entre menos un medio, y un medio tiene una duración de 1, está centrado en el origen. Este pulso tiene una duración delta t y comienza en el origen. Ahora, con base en este pulso, nosotros podemos definir todos los segmentos constantes que tenemos aquí en nuestra señal. Nada más hay que darle el atraso y la amplitud correcta, ¿sí? Tal como lo hicimos con este pulso. Tomamos el pulso delta t, pero lo atrasamos, ya no lo tenemos en el origen. Lo vamos a mover a 4 delta t. ¿Sí? Entonces, nuestra señal UDT en forma aproximada es, vamos a comenzar del origen, a partir de 0. Después lo vamos a manejar para tiempos negativos, pero por fácil. Bien, ya estamos la mayoría. Resumiendo un poquito lo que estamos viendo. Tenemos un sistema cuya entrada puede tomar cualquier forma. Tendríamos que resolver la ecuación diferencial si quisiéramos encontrar la salida. Esto, pues, se nos va a dificultar si cambia la entrada, resolver la ecuación diferencial y así sucesivamente, ¿no? Para cierto tipo de señales, pues, a veces es muy sencillo, como lo es un escalón. Un escalón ya sea que esté atrasado o una porción de un valor constante, o sea, hace un pulso. Es muy fácil obtener la respuesta. Sí, tal como lo hicimos previamente. Pero no siempre es así, de fáciles las señales. Bien, para señales complejas, no importa su naturaleza, nosotros vamos a aplicar una técnica que se llama convolución. Podemos aplicar convolución o podemos aplicar cualquier otra, pero esta es una de las más sencillas, la de convolución. ¿En qué consiste? Primero vamos a aproximar nuestra señal de entrada en valores constantes. Estos valores constantes en un cierto intervalo los podemos ver como pulsos con una cierta amplitud. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a expresar nuestra señal UDT
en valores constantes. Primero tenemos U0, que sería este valor, U0, U valuada en 0, y tenemos un valor constante. Este valor constante dura delta t. ¿Cómo delimitamos? Pues no queremos un valor constante para todo tiempo, solamente lo queremos para este intervalo. ¿Cómo delimitamos ese? Pues multiplicándolo por un pulso. Entonces, ese pulso, por notación, va a ser pulso de duración delta t que inicia en el origen. El siguiente valor constante sería U valuada en delta t. Ahora nuestro pulso ya no se va a encontrar aquí en el origen. Vamos a suponer que este es 1. Este sería nuestro pulso de duración delta t que inicia en el origen. Tiene amplitud 1. Lo amplificamos o lo atenuamos multiplicándolo por U0. El siguiente valor constante sería U delta t, que es el que tenemos aquí, pero no queremos todo el valor constante, nada más queremos una porción. Para esto lo multiplicamos por un pulso. De duración delta t, pero ya no se va a encontrar en el origen, ahora se va a encontrar atrasado delta t. Y así, para todos los valores ese es 2 delta t. ¿Sí? Y el pulso se encuentra atrasado 2 delta t. Y así sucesivamente. Esto lo podemos expresar como en forma compacta como una sumatoria, donde tendremos U, cuyo argumento vemos que aparece delta t, pero multiplicada por un número entero. Vamos a poner n delta t, donde n va a tomar valores de 0. Aquí toma valor de 1, aquí valor de 2, el que sigue es 3 delta t y así sucesivamente. Entonces va a ser una sumatoria desde n igual a 0, obviamente hasta infinito, multiplicado por un pulso. ¿Dónde va a estar nuestro pulso? Siguiendo la notación, acuérdense que este pulso no está en el origen, hay que irlo atrasando. Entonces, para esto, vamos a tomar delta t, aquí aparece delta t, 2 delta t, vamos a tener 3 delta t, vamos a multiplicar por n. ¿Sí? Y aquí tendríamos nuestra señal U de t en forma aproximada por segmentos constantes, cuyo valor van a ir cambiando. Obviamente, van a ir cambiando. Aquí tenemos una aproximación. Queremos tener la igualdad. No queremos tener un valor aproximado. Lo que requerimos es tener la igualdad. ¿Qué tendríamos que hacer? Muy similar a lo que hacemos en matemáticas. ¿Qué haríamos? Pues obviamente, como hacemos en matemáticas, si queremos que estos valores constantes aproximen a nuestra señal original, pues tendríamos que hacer delta t más pequeña, que es la discretización que
que hemos manejado. Entre más pequeña sea nuestra discretización, mejor será nuestra aproximación. Entonces aquí vamos a hacer un proceso de límite, donde delta t lo vamos a hacer más y más pequeño. En ese caso tiende a 0. Y aquí tenemos una sumatoria y que vamos a sumar valores. Sabemos que en matemáticas esta sumatoria se va a convertir en una integral, pero en este caso no va a ser posible porque nos falta un término para que de la sumatoria se convierta en una integral. Y ya lo habíamos mencionado cuando vimos correlación. MATLAB hace correlación por sumas. Hace correlación en forma numérica haciendo sumas. Pero esa suma como tal no se va a convertir en una integral, porque necesitamos una cierta estructura. Lo que necesitamos, acuérdense, es una sumatoria, y aquí necesitamos que esté multiplicado por un incremento. Voy a poner X. Y obviamente aquí valores, F, de algunos valores. Si delta X se hace más pequeña, esto se va a convertir en una integral de una función, y aquí lo que vamos a tener es que la delta X se va a convertir en una diferencial X. Entonces, aquí no lo tenemos. Aquí no tenemos el incremento. En forma explícita no está. Aparece en forma implícita dentro del argumento, pero no está explícito. Como no está, pues vamos a hacer un truco. Multiplicamos por delta t, pero estamos alterando nuestra expresión. Si no queremos alterar nuestra expresión, ¿qué hacemos? Lo dividimos. Esta división delta t la podemos poner donde sea. Voy a ponerla, delta t, la voy a poner aquí. Y fíjense lo que vamos a obtener. Este término gráficamente es un pulso que está definido entre 0 y delta t. Antes era altura 1, pero como ya tenemos una división, su altura va a cambiar, 1 delta t. ¿Qué pasa si delta t se hace pequeña? Se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Qué pasa con la altura? Va a aumentar. Este tipo de comportamientos ya lo hemos analizado. Ya hemos visto qué pasa cuando un pulso va teniendo una duración pequeña y su amplitud va creciendo. En este caso, hasta el infinito. Vamos a definir una nueva señal. ¿Quién es esa nueva señal? Ya la hemos visto anteriormente. ¿Se recuerdan? ¿Quién va a ser nuestra nueva señal? ¿Quién es un pulso cuya amplitud crece al infinito y su duración es infinitesimalmente pequeña? Sí, infinitesimalmente. Sí. ¿Va a ser la delta?
La delta, verá bien, es la delta. Sí, entonces, este término se va a convertir en una delta. Gracias. Entonces, voy a hacer aquí unos pasos matemáticos. Acuérdense que tenemos un límite de un producto. ¿Cómo calculamos el límite de un producto? Primero, a ver, antes, tengo el límite, tengo una sumatoria. ¿Cómo calculo el límite de una suma? Pues haciendo el límite de cada uno de los sumandos, de los términos que se están sumando. Entonces lo voy a meter dentro de la sumatoria. Ahora tengo el límite de un producto de 3 términos. ¿Cómo hago ese límite? Pues aplicando el límite a cada uno de los productos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí el segundo producto es este segundo producto se va a convertir, como dijeron, en una delta. En una delta que va a tener un atraso n delta t. ¿Sí? Distribuir la operación del límite para analizar el comportamiento de este factor. Esto se va a convertir en una delta. Pero aquí, acuérdense que aquí yo tengo delta t. Entonces hay que hacer el límite. ¿Sí? En amplitud se convierte en una delta. Pero el argumento, este delta t, también hay que aplicarle la operación de límite. Entonces no podemos desaparecerlo. Entonces vamos a tener aquí la operación de límite. No lo podemos desaparecer totalmente. Entonces vuelvo a sacar la operación de límite. Lo voy a dejar fuera. Ya que lo puse, no sé si está bien aquí. Lo estoy poniendo mal. Y tengo la sumatoria. Vuelvo a sacar la operación de límite. Nada más lo introduje para convertir el pulso en una delta. Entonces vamos a tener que una señal U de t se puede aproximar mediante deltas, y es algo que vamos a ver ya con más detalle en nuestra siguiente clase. Aquí nosotros tenemos una señal que es una delta, está ponderada, está multiplicada por ese término. ¿Sí? Es la amplitud que va teniendo la señal, y aquí tenemos este incremento. ¿Sí? Estos dos son ponderaciones, son factores que ponderan mi señal. Le van a cambiar su intensidad de la delta. Entonces aquí tenemos una delta con diferentes intensidades, va a estar cambiando. ¿Sí? Nuestra señal U de t, lo voy a poner de esta manera. En forma aproximada, vamos a volver a la aproximación, es una sumatoria. ¿Quién es esa sumatoria? Es U valuada en 0. Ahora vamos a tener la delta, y aquí tenemos delta t, más U valuada en delta t por la delta
que está trazada. Y así sucesivamente. Así hasta el infinito. Entonces tenemos que nuestra señal U de t es la suma de muchas deltas que están ponderadas. ¿Sí? Queremos encontrar y de t. Nos interesa encontrar y de t. ¿Cómo la vamos a encontrar? Utilizando superposición. ¿Por qué vamos a emplear superposición? Porque nuestra señal U de t es la suma de varias señales, en este caso deltas. ¿Sí? Vamos a determinar la respuesta para cada una de las deltas. Cuando apliquemos una delta, vamos a obtener una salida. Voy a poner aquí Y1. Cuando apliquemos otra delta, otra salida Y2. Cuando apliquemos esta otra delta, Y3. Para cada una de las deltas va a haber una salida. Ahora quiero obtener la salida total. ¿Qué voy a hacer? Pues sumar todas las respuestas individuales. Y eso lo hacemos en la siguiente clase, lo hacemos mañana, ¿sí? Esta es la base para convolución. El chiste de todo esto es que de una aproximación apareció la delta y de una aproximación vamos a obtener una integral. Entonces aquí vamos a obtener lo que es la integral de convolución, algo que ya ustedes más o menos ya han visto, ¿no? Nosotros mediante aproximaciones obtendremos la integral de convolución, pero eso ya lo detallaremos en nuestra siguiente reunión. Gracias, que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta luego, profesor, que tenga excelente día. Gracias, Ricardo. Bye. Igualmente a todos. Bye.